Entonces, bueno, los acompañaban, usted llevaba su abastecimiento, le brindaban otro, porque qué importante es llevar comida en esos esfuerzos. Y así fueron pasando los años. ¿Alguna experiencia que haya sido satisfactoria o muy delicada, que lo haya dejado marcado, señor Alfredo? Pues hubo la que más, es la que que salimos de Santa Bárbara, ahí en Ixtapaluca, rumbo a Santa Rita, Tlahuapan, Puebla. Ahí fuimos, tomamos la salida, fui subiendo, que en mi vida había yo ido en esa carretera. Y subimos, llegué a la meta, llegué hasta después del puente del Emperador, regresamos y el señor Raúl me llamó. Por ahí tengo la fotografía en la que me llamaron y me dijeron, agarre uno de esos trofeos que están ahí. Iba yo a agarrar una aguilita y me dice uno de los compañeros que estaban ahí haciendo bola, ese no, agarra el ciclista. Tomé el ciclista y me dijo el señor Raúl, ese es su trofeo. Y me quedé pensando, pues bien contento de que me dieron mi trofeo, pero ya después, ya sé, me dieron mi trofeo de consolación por haber llegado toda la carrera, aunque llegué en último lugar. Pero no importa, señor Alfredo. De las 5 categorías que eran en ese tiempo, haber terminado esa competencia, que fue muchísima subida, me dejó una satisfacción enorme. Esa es una satisfacción personal, porque uno sabe que, bueno, a lo mejor no tiene uno los talentos de los primeros lugares, pero uno no se rinde, tiene el espíritu fuerte, tiene el arrojo para terminar, ¿no? La dignidad. Sí. Y en todas las competencias, yo las terminaba. Aunque fuera el último lugar, no era el último lugar porque había otros dos compañeros, uno de Benoto y otro de Acros, que también se quedaban y yo los rebasaba, así que yo no era el último lugar, pero yo llegaba a la meta. Muy bien, platíqueme de esa foto que me enseñó usted, donde el señor Benoto los llevó a dónde. Esa fue una idea del señor Ríos, Andrés Ríos. Ajá. Era una idea de él hacer una competencia de relevos México-Acapulco en un solo día. Entonces se hicieron varias reuniones, nos juntamos en los clubes de periodistas primero hasta Sullivan, y después acá en la avenida, en Yucatán, en la colonia Roma. Y se hizo, estuvo con nosotros, creo que en paz descanse, el reportero de la prensa, el Panterita. Ajá. Estuvo él, otro inolvidable para todo el ciclismo, Enrique Romero, Popis y su fotógrafo. Y se finiquitó que el día 19 de mayo, me acuerdo muy bien porque al otro día es mi cumpleaños, me acuerdo muy bien, ese día salimos el sábado le armaron la bicicleta a Popis y salimos a las 6 de la mañana. Y como Ricardo Hernández, que en paz descanse también, la conocía muy bien, él era el que iba jalando el grupo. Popis se fue. Y el periférico, ahí dijo esta Popis, ya váyanse, ya pásenle. No, pues salimos todos durísimos. Pero como era de relevos, nos empezamos a bajar para que otro continuara Ricardo, que era la subida. Ajá. Desde ahí de Benoto, de División del Norte y Vertis, hasta allá arriba, hasta Tres Marías. Ya de ahí le tocaba a otro, y así Manuel Rocha, el señor Ríos,
un Francisco que no recuerdo su apellido. Era como una actividad de resistencia más que competitiva, ¿no? Sí, era más de relevos. Y así nos fuimos. Pero llegó el momento en que nos empezamos a agotar muchos y a mí me tocó hacer doble relevo. Yo hacía 2 relevos por uno. Ok. Ellos hacían un relevo y yo hacía 2. Pero de todas maneras fue algo precioso. Siempre el señor Benotto apoyando, ¿verdad? Nos apoyó, nos dio uniformes a todos nos dio sus uniformes. Que claro, éramos creo que 40 los que nos habíamos inscrito y algunos llegaron nada más a decirle al señor Ríos, dame mi uniforme porque tengo que ir a trabajar. Ah, mira qué simpático. Oiga, señor Alfredo, ya el hecho de que usted ya haya sido veterano, que ya hubiera terminado su carrera, también eso hace la diferencia para poder practicar el deporte, que de alguna manera en ocasiones no es barato, ¿no? Sí, de hecho, ahorita el ciclismo pues ya es muy caro. Yo todavía ando en mi bicicleta, que fue la que me llevé a Acapulco y es con la que anduve todas las competencias. Oiga, todavía la tengo y con esa anda. Con esa ando, aunque es de fierro, pero prefiero esa. No he probado alguna nueva. Ajá. Todavía. Oiga, y entonces fueron 7 años en la categoría de veteranos. En la primera categoría. O haciendo buenos amigos. Sí. Viendo partir a otros de alguna manera, ¿verdad? Porque unos se permanecen y otros ya se nos van. En ese tiempo estaba el Borrego, Arturo Meneses. Sí, cómo no. Jan Alson. Había otro que vino de Inglaterra, pero estuvo muy poco tiempo. John Kerr, estuvo muy poco tiempo. Los señores Banda, que eran de categorías superiores. Me imagino que nombró a Sabás y también ha de haber estado el Capi Villana, con él corría yo. Ajá. Él estaba en el pelotón conmigo. Él con sus sueltas negociadores. Carrizosa también. Muy buen amigo Alejandro Carrizosa, amiguísimo para mí. Alejandro Carrizosa. Había otro Juan Martínez también, un morenito. Seguramente Juanito Martín, que corrió con el Windsor, también lo ha de haber visto en veteranos. Martín llegó después. Ya que se había retirado ya usted. Ya me había yo retirado, sí. Oiga, señor Alfredo, ya bueno, para terminar esto, 7 años llegando de manera fortuita a competir, porque no era su finalidad competir, aunque tuviera familia ciclista. ¿Qué experiencia le dejaron esos 7 años? ¿Algo que nos comparta o algún mensaje? Pues me dejaron el aprender más y tener mucho más fuerza de voluntad, fuerza individual y aceptar las críticas, porque había críticas buenas y críticas malas, pero yo siempre deseché las malas y me quedé con las buenas. Eso era, y pues ahí nos juntábamos todos en Conajero, el Acapulco, Eduardo Ramos, que era el dueño del equipo de Ciclo Unión, el ingeniero Jorge Ábalos con su equipo del Poli. En el video en vivo vi que le mandó saludos Pedro Miranda, seguramente tiene un tallercito ahí por Santo Domingo, por allá arriba. Por allá arriba. Sí, su papito también corrió en veteranos. Ajá, sí. Pedro Miranda, su papá él corría en segunda categoría y yo corría en primera. Ahí corríamos los dos. Y luego a veces nos íbamos juntos. Pero yo siempre me fui solo porque ellos con su carro, yo me iba en la bicicleta. Había carreras hasta allá, hasta Cuautitlán Izcalli, y hasta allá llegaba yo en la bicicleta. Ya iba entrenado. Luego algunos de los compañeros decían, ¿desde dónde vienes? Desde Coyoacán. Oiga, ya denle su trofeo al doctor ya que se vaya. Muy bien. Así pasaba, así era mi papá también. Él no tenía carro y a las carreras tenía que llegar
en sus inicios en bicicleta. Sí. Y en ocasiones si ganaba algún trofeo lo tenía que regalar porque se tenía que regresar en bicicleta. Entonces, bueno, así pasa. Doctor Alfredo Reynoso, muchísimas gracias por esta pequeña y breve charla. Yo quisiera brindarles un poquito más de espacio, pero lo invito a que nos comparta todo lo que tenga por ahí, ya sea suyo o de sus compañeros, sus anécdotas y sus recuerdos. Ahí voy en a época. Voy a buscar acá en mi archivo, y en unas posteriores probablemente que nos volvamos a ver, pues ya te cuento más anécdotas del tiempo que estuve yo compitiendo. Muy bien, señor Alfredo, déjeme darle vuelta a la cámara para ver. Bueno, pues les comparto que ya terminamos haciendo un video aquí normal, y que creo que lo puse el video en vivo en mi muro, pero lo vamos a trasladar a YouTube y a Época Dorada del Ciclismo en México. Entre las prisas lo compartí primero en mi muro personal, pero no hay ningún problema, aquí somos todos amigos. Entonces lo vamos a trasladar a Época, de ahí a YouTube, y bueno, los seguimos invitando a que nos compartan sus historias. Aquí desde Tláhuac, el señor Alfredo y yo estamos aquí platicando un poquito. Les mandamos un gran saludo, muchas gracias. A todos ustedes igual, muchos saludos.